Tal vez tú estés entre los 40, 60 años o tal vez más y sientas que no logras coordinar tu mano derecha cuando estás comenzando con la guitarra. Resulta que lo que necesitamos hacer es ir de menos a más. Por eso estamos en el curso El viaje del guitarrista y hoy nos corresponde la cuerda número 6. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nuestra mano se acostumbre a las cuerdas de la guitarra, a las distancias y luego, más adelante, podamos tocar melodías que podemos tocar o lo que podemos tocar y muchas más melodías, ya canciones un poco más elaboradas. Ahí está, ya teníamos la introducción de esta canción. Se llama Te vas amor, y así no quieras, ¿qué le voy a hacer? Tu cárcel. Tal vez la toca, bueno, la toca Los Enanitos Verdes, pero también la canta el Buque, Marco Antonio Solís. Entonces, si tú quieres aprender a que tus manos se vaya acostumbrando a las cuerdas de la guitarra y más adelante tocar melodías, quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0. Recuerda darle like a este video y vamos a comenzar con la lección clase, creo que esta es la número 10, ya voy perdiendo la cuenta. Clase número 10 de nuestro curso El viaje del guitarrista. Recuerda que en la descripción del video también vas a encontrar un link para que vayas a todas las lecciones desde la 1 hasta la que lleguemos en la fecha. Bueno, vamos a nuestra clase. Entonces, vamos a tocar nuestra sexta cuerda. Siempre cuando comencé a explicar en las lecciones anteriores, decía que el dedo pulgar lo colocábamos en la sexta cuerda, mientras que estos dos iban aquí trabajando, iban camellando, como diríamos coloquialmente. Ahora, como vamos a tocar la sexta cuerda, entonces ya no vamos a apoyar. Algunos utilizan el dedo pulgar que lo apoyan por aquí, otros por acá. Aquí en lo particular, caso práctico, simplemente vamos a dejarlo al aire y nos va a servir para que, mira, te pongo el ejercicio. ¿Cómo practicar guitarra sin guitarra? Haz así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando vayamos aquí, mira, vas a tocar la quinta, bueno, la sexta, y luego la con el dedo índice y dedo medio. Estamos utilizando la técnica apoyando. ¿Qué es apoyando? Que si tú tocas una cuerda, descansa en la cuerda que tienes atrás. Si asumimos que nuestro cuerpo es como una cuerda, entonces, y si yo la toco mi cuerpo y me relajo, me apoyo, sería en la siguiente cuerda. Si asumimos que la espalda de la silla donde estoy sentado es una cuerda, entonces toco y apoyo. Lo mismo con la guitarra. Toco la primera, descanso en la segunda. Toco la segunda, descanso en la tercera. Y en este video vamos a practicar con nuestra sexta cuerda. Dedo pulgar lo dejamos al aire y vamos a tocar con nuestro dedo índice. Así, acá. Tranquilito, simplemente vamos tocando. Ya nuestro dedo poco a poco se va a ir acostumbrando a la distancia de las cuerdas. Vamos acá. La guitarra la puedes colocar donde tú quieras. Pierna izquierda, pierna derecha. Puedes mirar para que sepas dónde va. Mira. Yo aquí, ¿qué es lo que hago? Yo toco, levanto mi dedo y yo no hago esto. Luego levanto y simplemente mi mano está ahí, fija, ¿sí? La postura, tranquilo así. El dedo termina apoyándose es con el dedo pulgar. Recuerda darle like a este video. Acá. Vamos con nuestro dedo medio. La misma estoy apoyando aquí con el dedo pulgar. Así, tranquilos. Lo que estamos buscando es que nuestros dedos de la mano derecha se vayan acostumbrando a las distancias de las cuerdas, donde están ubicadas, para que luego sea mucho más fácil. Y también vayamos reconociendo
que cada cuerda se numera de abajo hacia arriba. Ahora vamos a practicar con estos dos dedos, dedo índice y dedo medio, y vamos a intercalar. Colocar la guitarra por aquí. Se ve. Entonces tocamos la sexta, dedo índice, y ahora tocamos con dedo medio. Así, simplemente. ¿En qué nos estamos enfocando? Que estemos tocando, que se escuche, que no levantemos la mano así como, sino es el dedo. Hagamos una pausa antes de ir con nuestro metrónomo. Ahora, por el momento, te quiero recordar que si quieres un método que te lleve del punto A al punto B con acelerador, metiéndole el cambio al auto, al vehículo, recuerda que en la descripción de este video o en un comentario fijado vas a encontrar el link de acceso al programa Guitarrista en 21 días, donde te voy a compartir el mapa exacto te voy a decir qué es lo que debes de tocar cada día. Vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, vas a hacer esto. Si no practicas un día, no pasa nada, pero retomas al día siguiente. Es esto. Comenzamos con mi esposa tocando 2 minutos, luego 5, luego llegamos a máximo 15 minutos. Y de esa forma ella logró tocar su primera canción, sencilla, fácil, rápido y divertida en menos de 21 días. Por eso el programa se llama Guitarrista en 21 días. Aparte, recuerda suscribirte al canal Carlos Guitarra 2.0 para que puedas continuar con este curso, El viaje del guitarrista. Guitarrista en 21 días es el complemento a todo este material de El viaje del guitarrista. Porque lo que hace el guitarrista en 21 días es darte un acelerador a tu aprendizaje y puedas ver resultados lo más pronto. Así que ahora vamos a pasar a el metrónomo. Ya sea que tengas lo tengas descargado, lo tenemos en BPM 1, 2, 60, 4. Vamos a hacer redondas, ya lo mencioné. Si no sabes qué es una redonda y quieres la explicación lo más sencilla, devuélvete a la sección, devuélvete a la clase, a la lección de bueno, de ayer, de antier, depende cuando la hayas visto, pero devuélvete a la clase anterior, donde expliqué cómo funciona el BPM. ¿Qué es esto del BPM? Si tenemos un BPM 60, ¿qué es una figura rítmica? Aquí encuentras la clase donde hice la pequeña explicación sencilla, rápida. Ahora, BPM en 60, ya sabes, 3, 4, en el tiempo 1 vamos a tocar 3, 4. Acá, 2, 3, 4. ¿Puedes mirar tu guitarra? Sí. Y aquí ya hemos llegado al final de nuestra práctica con las cuerdas de la guitarra. Practicando cada una de las cuerdas las estuvimos tocando al aire.
estuvimos tocando las cuerdas al aire, apoyando. ¿Qué significa apoyar? Que si yo toco una cuerda, descanso en la segunda. Esa fue la técnica, la forma en la cual en su momento el primer profesor que tuve me enseñó. Por eso es lo que yo busco cuando le enseño a mis estudiantes, que practiquen como yo mismo aprendí y que no vayan por ahí dando tumbos, aprendiendo una cosa, no, que vayan de menos a más, del punto A minúscula a llegar al punto B mayúscula con mucha fuerza. Que este sea una especie de vehículo para que sí o sí tengamos las bases sólidas, ese motor esté bien cargado para que podamos tocar las canciones favoritas que tanto nos gustan. Ahora, en la siguiente lección sí, esto es un programa, de nuestro curso, el viaje del guitarrista, si ya hablamos de apoyar, ¿cuál sería nuestra siguiente técnica para que vayamos conociendo y vayamos practicando en nuestra guitarra sin prisa pero sin pausa? Sería